Nos honra con su presencia, una mujer de armas tomar, porque es fuerte desde sus orígenes, una mujer trabajadora de la política con una formación académica que le antecede. Tiene el don de la palabra, pero además la valentía para enfrentar retos y para atraparlos con gallardía. Y además, esta Taveras, diputada de la República, Kimberly Taveras, está con nosotras. Muchas gracias, Kimberly, a todas esas comunicadoras brillantes que están dándole una puesta fresca y nueva que necesitábamos en la comunicación. Gracias. Isaura, prima, gracias por recibirme a cada una de ustedes aquí en su juego de damas. Kimberly, una mujer con un físico hermosísimo, que desde muy jovencita siempre ha sido muy bella. Y en lugar de inclinarse por una carrera más normal, ¿verdad? Ella decidió estudiar ingeniería química. Así es. Ingeniería química y además con un magíster en energía renovable. ¿Por qué decidiste estudiar esta carrera? ¿Cuál era el entorno en ese momento que tú dijiste, yo voy a estudiar esto? Lo que pasa es que a mí me gustaba inventar. Yo quería ser inventora. Yo decía, bueno, yo tengo que hacer algo que dé en la historia del país y del mundo. Y mi papá y mi mamá me alentaron mucho a soñar, me compraban muchos libros y yo vivía ahí queriendo ser una Marie Curie dominicana. Me enamoré de la química, de la física, de la matemática y bueno, entonces en la UAS y en la UNFU eran las únicas dos universidades que daban mi carrera. Yo entré a la UNFU con 16 años, pero era la única estudiante de nuevo ingreso de ingeniería química. Entonces cerraron la carrera en el segundo semestre y me fui para la UAS. Y esa fue la mejor decisión de mi vida, porque allí me encontré con la política y con amigos que me enseñaron. Y te enamoraste. Sí, me enamoré, salí de mi burbuja. Era que los padres le construyen a uno cuando pueden una burbujita, pues yo salí de mi burbuja y me enteré cómo era el mundo, cómo era la vida y también que había gente, que habían otros jóvenes como yo que no tenían las mismas oportunidades. Y ahí pues empecé a crecer profesionalmente y al mismo tiempo también a preocuparme por resolver los problemas de mi comunidad. Antes de entrar en materia con las chicas en relación al proyecto de ley que estás recientemente presentando, a mí me gustaría que me hables sobre los desafíos que tuviste que enfrentar en la política, no solamente en esta etapa ya de crecimiento, porque tienes años participando de esta, sino desde aquel momento que despertó ese gusanillo que te dio una popularidad en el corazón de la Guayiga que ningún terremoto pudo contra eso. Señores, ustedes están frente a una de las mujeres más populares de su sector, pero además una de las mujeres más votadas del Congreso de la República Dominicana. Mira, yo me 22,000 personas votaron por Kimberly. Gracias. ¡Un aplauso! ¡Bravo! 22,000. Gracias, de verdad. Sí, la verdad es que yo también me engronajo, prima, cuando pienso en mis inicios. Yo comencé en la Asociación de Estudiantes Universitarios de La Guayiga. Me di cuenta que había que poner un poco de orden allí, que llevar algunas soluciones a la comunidad. Me interesé y participaron unos 300 y pico de estudiantes y ahí fue entonces que yo descubrí cómo vivía la gente en La Guayiga, cómo los jóvenes se enfrentaban a mi edad, a cosas que yo ni soñaba con enfrentarme. Yo iba a la universidad en mi carro, mi papá me daba mi ¿cómo se dice?, mi mesada para yo comer lo que quisiera, que esto, que aquello. Tuve la oportunidad de estudiar varios idiomas en mi desarrollo, en mi crecimiento, practicaba muchos deportes. Entonces yo verme con esa realidad, a veces de niños que estaban en batallas que yo desconocía que en La Guayiga había batallos, o sea, te estoy hablando de un distrito municipal que está en plena provincia de Santo Domingo, y yo ir allí, toparme con eso, con gente que tenía piso de tierra, ver a mi amiguita que yo las veía en la iglesia y después ya cuando tenían 16, 17 años, yo estaba en la universidad y ellas tenían 3, 4 hijos. Y yo decía, Kiana se llama, siempre me dice, tú en toda la parte me mencionas, me tienes harta. Y eso me hizo preocuparme, ¿verdad? Comencé con la Asociación de Estudiantes Universitarios, no teníamos un local, el autobús solamente viajaba una vez al día. Y nos preocupamos desde ahí, entonces hicimos una biblioteca comunitaria, aperturamos tutoría para los niños que quisieran tutoría, dábamos clases de computadora. Yo me volví una pedilona de todo. Después me involucré en las protestas de la comunidad por las obras de infraestructura que hacían falta. Y bueno, ya cuando yo tenía 18, 19 años, un día en la Asociación de Estudiantes hice el primer carnaval de mi comunidad. Bueno, un montón de cosas.
Activa. Sí, entonces estábamos allá, un grupo de jóvenes, imagínate, muchachos, al fin, y dice uno de ellos, pero Kimberly, tú haces todo lo que hace prácticamente el alcalde de aquí, que era un director de junta municipal. La Guayiga es un distrito municipal todavía hoy en día. Y tú no puedes ser la alcaldesa de aquí. Digo, mira, tú estás loco, tiene que ser una cosa Con increíble. 19 años. Sí. Y bueno, buscamos en la ley, en la computadora de la asociación, ese era el centro de operaciones de nosotros. Y decía que la ley decía que para aspirar a alcalde solamente se necesitaba tener mayoría de edad, o sea, mayor de 18 años, saber leer y escribir y no tener antecedentes penales. Y dice uno de ellos, tú eres la ya tú tipa, tienes un año, pero aquí la tenemos. ya tú estás pasando por un año. Y nada, eso surgió de ahí, la verdad fue un sueño. Mi papá... la más joven del país. Sí, en ese momento, Alcaldesa. sí. Mi papá era simpatizante del PRD, no era político. Mi familia, la primera política de mi familia soy yo y la única hasta ahora, y espero que siga así, aparte de Jason. Y cuando yo fui donde mi papá y mi mamá y le dije a dos comerciantes, tú sabes, mi papá era un hombre muy posesivo con sus hijos, muy cuidadoso. Muy celoso. Trujillo le decíamos. Ay. Papi, yo quiero ser la alcaldesa de La Guayiga. Ay. Wow. Y a mí me sorprendió mucho su respuesta. ¿Cómo lo tomó? Porque él lo único que dijo, bueno, porque sea por el PRD. Esa es mi única condición. Y la verdad fue muy bonito porque la gente me decía la muchachita, otros me decían la hija de Toribia. Mi mamá es una comerciante de la comunidad muy reconocida. Y ver cómo la gente creía en una, prácticamente en una niña, o sea, Sí, y eso me comprometió mucho con mi comunidad. Yo era muy joven, había ya terminado mi carrera, me gradué muy jovencita. Todo fue como junto, me gradué, mi primer empleo fue ser alcaldesa de La Guayiga, sacamos 64% de los votos en esa primera oportunidad. Tú sabes. O sea que yo me pasaba el día entero, imagínense eso. Bueno, luego me casé también, iniciando mi gestión, trabajando. Yo me soñaba con aceras, con tenes, con cañada, con destacamento, con policía municipal, con bomberos. O sea, allá hacía Respiraba falta y soñaba eso. todo, con un presupuesto de 600,000 pesos. Ya tú Fue muy sabes. difícil, tuvimos 6 años allí, pero todo lo hicimos. En los primeros 100 días, me acuerdo yo, entregamos un destacamento, Wow. un mercado municipal y el primer play municipal público que tiene hoy en día todavía todo el municipio de Pedro Brán. Un aplauso para esa mujer. Una mujer de armas tomar. Qué Todo- bueno. Sí, Así es. increíble. Y bueno, una amplia experiencia a pesar de ser tan joven. Has manifestado preocupación por la transparencia en el sector eléctrico, solicitando explicaciones sobre un préstamo de $70 millones. ¿Realmente cuáles son tus inquietudes con relación a esto? Sí, es parte de una promoción que yo he hecho a un rol que tienen los diputados, que es fiscalizar. La gente cree que los diputados están solamente para modificar, hacer resoluciones y leyes, y no es así. Los diputados también debemos fiscalizar los fondos públicos. ¿Qué ha pasado en el país? Que esto se ha vuelto una arma de la oposición, un discurso para hacer oposición política. Y lo que buscamos con esto, el programa se llama Fiscalizando mi Gobierno, es normalizar la fiscalización en los legisladores oficialistas y que los funcionarios vean el ir al Congreso, en el que un legislador de su partido le haga preguntas de en qué se invierten los fondos públicos, en que sea algo normal. Y que además ese cambio que el PRM le prometió al país no sea solamente un cambio en el gobierno, Que no sino se vea que se como un llegue ataque. al Congreso. O sea, yo que he sido una persona cuestionada, que he estado acostumbrada a dar cuenta, a rendir cuenta, a dar explicaciones toda mi vida, no entiendo por qué hay funcionarios que no les gusta que le pregunten, que no les gusta que le cuestionen. Tenemos que entender que los servidores públicos que nos dedicamos a esto, pese a que duele, pese a que a veces recibimos muchos ataques, manejamos fondos públicos y eso nos hace estar obligados todo el tiempo a estar cuestionados y alejarlo evidentemente del circo mediático que se ha vuelto, que cualquiera pueda cuestionar a un funcionario. Eso no significa que te estén acusando de algo, simplemente te están pidiendo explicación de qué se están haciendo con los fondos públicos. Entonces, lo hicimos con ese préstamo de $75 millones porque como profesional en el área, a mí me preocupa mucho el tema de dar respuesta a la ciudadanía de un servicio de energía eléctrica eficiente. O sea,
las pérdidas en el sector eléctrico hoy en día representan casi el 40% del déficit fiscal que tenemos. Y de ese déficit fiscal hay 800 millones de dólares que son en subsidios que se van. Entonces a mí me interesaba saber ese préstamo, cómo se iba a utilizar para optimizar cada una de las respuestas que estábamos esperando. Y mira, los profesionales que asistieron a la reunión, a la convocatoria de la Comisión de Energía, de la que yo soy parte, dieron respuesta a cada una de las inquietudes y nosotros en su momento colgaremos la respuesta cuando ellos la manden por escrito. Ayer, por ejemplo, yo casi no ¿Fue hablo. positivo para ti esa respuesta? Claro, mucho. Y me dieron otras informaciones que yo no tenía ni idea. Qué bueno. Y pudimos también nosotros como diputados aportar soluciones que nosotros entendemos y eso nos va a permitir ser más certeros en las propuestas de leyes que hagamos, porque los funcionarios nos dicen, mira, tenemos este nudo legal con esta ley. Necesitamos que este proyecto de ley que ustedes están sometiendo también vea esto y esto. Ayer, por ejemplo, tuvimos a Víctor Atala, el ministro de Salud, y a Mario Lama, el director nacional del SNS, y estábamos cuestionándole sobre un préstamo que se solicitó de 50 millones de dólares para ser usado en enfermedades crónicas no transmisibles. A mí me preocupa mucho eso, porque la principal causa de muerte del país son esas enfermedades crónicas no transmisibles, la diabetes, la hipertensión. O sea, mi papá era diabético, era hipertenso, lo operaron 3 veces el corazón, mi mamá le dio un ACV. Todo el mundo tiene una familia que sufre de unas enfermedades. Claro, Entonces, saber cómo la clase vulnerable va a tener acceso a eso, a mí me preocupa, me cuestiona. ¿Y cómo lo han tomado los compañeros? Muy bien, ayer ellos estaban allá, te digo, increíbles exposiciones, nos dieron los detalles de cómo se va a invertir dinero, a qué provincia va dirigido, cómo se va a dirigir a las clases más vulnerables del país. Y eso nos permite a nosotros, los diputados oficialistas, hasta defender las políticas públicas que está usando el gobierno y los préstamos que se están tomando también, porque lamentablemente la reforma no se introdujo, no pasó la reforma. No, y es bueno que la gente se entere también de esto, porque la gente solamente ve la noticia, hay otro préstamo, pero no saben en qué se va a invertir. Hablando de préstamos, Kimberly, ¿qué es lo que está pasando con la Cámara de Cuentas y cuál es tu posición con respecto a eso? Mira, yo recuerdo que cuando yo fui alcaldesa, a mí me hicieron 3 auditorías. Yo fui alcaldesa de un partido contrario, evidentemente eran 2 pesos. Todavía se puede seguir auditando, o sea, pero la Cámara de Cuentas es un organismo muy importante, debe jugar su rol. Aún no hemos encontrado esos actores que estén comprometidos, pero sí es un organismo que si se quiere manipular, que si se quiere hacer daño o que si no se quiere hacer nada, también es un problema. Yo creo que no se pudo hacerle juicio político, dijo Rogelio Genao, que es el presidente de la comisión y que él estuvo también encabezándolo en la pasada legislatura, en la pasada gestión legislatura, que no se pudo hacer ese juicio político porque el PRM en ese momento no tenía la mayoría necesaria y que la oposición se opuso. Bueno, pues ya se está dejando que termine su mandato, se escogió una nueva terna, hoy está en el Senado, ya ellos revisaron ayer y lo que tenemos que hacer es confiar, porque ¿qué más podemos hacer los dominicanos? Confiar en que los profesionales que se escogieron hagan un buen trabajo, lejos de que tengan vínculos políticos o no, porque ¿quién es que no tiene vínculos políticos en este país? Eso es así. Todos somos políticos. Desde que tú cumples una mayoría de edad, ya tú de alguna manera u otra tomas decisiones políticas. Sí, y esperar que se agoten los procesos. Tú vas a un cuarto de primaria en un colegio. Y tú haces una votación y todos los niños votan. Claro. O sea, todo el mundo desde pequeño aquí, eso es como equipo de pelota, todo el mundo tiene un partido, un color que le gusta. Kimberly, como diputada has presentado y has propuesto la idea de elevar de distrito municipal a municipio a La Guayiga. Y mi pregunta va en torno a los habitantes. ¿Cuáles beneficios directos tú crees que van a recibir los habitantes de La Guayiga? Mira, como La Guayiga, que hoy tiene más de 50,000 habitantes, el proyecto Pablo Mella, que es un residencial que desarrollaron los Bisonó, que tiene más de 5,000 viviendas, ya tú te puedes imaginar, 5,000 viviendas, y tú multiplicas en promedio por 4, son 20,000 habitantes más. Claro. Hace ya más de 7, 8 años que iniciaron ese proyecto. También está el residencial Hato Nuevo, que son viviendas de bajo costo que hizo el gobierno, también está en La Guayiga, el Merca Santo Domingo está en La Guayiga. Es uno de los distritos municipales en terreno más grande del país, para que ustedes tengan una idea. Los Alcarrizos cabe 5 veces territorialmente en La Guayiga. Wow. Grande, súper amplio. Claro, hay muchas zonas industriales, muchas empresas por abaratar los costos de
de producción pues se instalan en La Guayiga, y también por la logística de distribución, porque tú tienes 3 circunvalaciones, tienes 2 circunvalaciones y tienes la autopista Duarte que parte de La Guayiga en 2. Entonces la gente piensa que cuando uno pide que un distrito municipal se aumente al municipio, eso implicará que el ayuntamiento recibirá más recursos. No es así. Los recursos se reciben por cantidad de habitantes. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia? La calidad de vida de sus ciudadanos. Por ejemplo, en La Guayiga no hay un hospital de primer nivel. Wow. Tiene que haberlo, claro. Tiene que haberlo. Entonces, ¿qué pasa con los municipios de Pedro Brán? Que tampoco reciben las atenciones necesarias, porque los ciudadanos en La Guayiga van a Pedro Brán o van a Los Alcarrizos. Entonces tú tienes 3 comunidades afectadas, pero tampoco tú tienes una fiscalía, tú no tienes un juzgado de paz, tú no tienes una oficina de planeamiento urbano que te permita, como cuando tú como empresario vayas al ayuntamiento a decir yo quiero hacer este proyecto, a solicitar permisos. La Guayiga no lo puede evaluar, tiene que ir al ayuntamiento más cercano, los impuestos se quedan en otras ciudades, o sea, es un asunto de igualar la calidad de vida que tienen los ciudadanos de La Guayiga a la que tienen por los servicios que reciben los habitantes de los municipios. Esto no pasa con distritos municipales que tienen menos de 15,000 habitantes. ¿Cuántos habitantes de acuerdo a la demarcación territorial y de acuerdo a los habitantes? La Guayiga actualmente, en el último censo, que ya ustedes saben el tiempo que pasó, arrojó que tenía unos 42,000 habitantes. Y el municipio de Pedro Brán, que es el municipio cabecera, tiene 39,000. O sea que ya La Guayiga le pasó incluso a su municipio cabecera. Y la ley contempla que son 15,000 habitantes. Kimberly, háblame de la ley de cuidados. Una ley que presentaste en conjunto con el senador Antonio Taveras, y que de aquí vas para allá a echar ese pleito. Así ¿De qué es. se trata y en qué momento se encuentra esta ley? Bueno, yo creo que para ninguna de las que estamos aquí, todas mujeres, no sé si son madres la mayoría o aspiran a hacerlo. Bueno, una chola. Nosotros sabemos, en campaña lo dijimos, hablamos con el senador, él ya tenía un proyecto encaminado, tiene un buen equipo técnico y por eso lo hicimos juntos, porque hay que construir alianzas importantes. Que el 74% de los cuidadores en el país son mujeres. ¿Qué pasa cuando una mujer tiene que atender a sus hijos? No puede trabajar, no puede estudiar, y si vive en condiciones de vulnerabilidad es peor, porque la hace dependiente económicamente de un proveedor, que generalmente es un hombre. Entonces, la madre dominicana a menudo tienen que decidir entre si cuidar a sus hijos o ir a hacer dinero para alimentar a sus hijos y dejar a sus hijos solos, porque el cuidado en el país todavía no es un derecho, ni tampoco es considerado un trabajo. Debe ser un derecho para que esos niños tengan derecho a recibir el cuidado adecuado. Y debe ser un trabajo porque quien cuida está realizando un trabajo que debe ser remunerado y que debe además recibir la capacitación para hacerlo. Pero además no se trata solamente de madres e hijos. Según la encuesta en hogar, el 48% de los hogares dominicanos están compuestos o por un menor de 5 años o por una persona mayor de 60 años. Quiere decir que a los envejecientes también los estamos cuidando las mujeres. Cuando mamá y papá se enferman, la cuidamos nosotras las mujeres. Cuando el esposo se enferma, la cuidamos las mujeres. Cuando la suegra se enferma, la cuidamos una mujer. Cuando se enferma un hermano, también la mujer. ¿Y qué pasa con esos niños que nunca crecen, que siempre están dependientes de sus padres? El lazo emocional que se desarrolla, la dependencia emocional que se desarrolla y para toda la vida. ¿Qué pasa con esos niños que tienen parálisis cerebral? Con esas personas que tienen una condición que necesitan un cuidador permanente. Ahí tenemos 2 vidas prácticamente en parálisis, la de la madre o la de la tutora que asume el cuidado y la de esa persona que necesita ser cuidada. Por eso el Sistema Nacional del Cuidado contempla eso. Ya el Ministerio de la Mujer tiene comunidades de cuidado, pero hace falta un marco regulatorio, y Supérate también están trabajando en la contratación y en la formación de cuidadores, porque sin quererlo hemos esclavizado a las mujeres dominicanas. Nosotros no queremos decir que estamos cansadas, no queremos decir que queremos trabajar, que necesitamos estudiar, pero tenemos derecho también a hacerlo. No, y aparece quien dice, no, ella no trabaja, ella se queda en la casa con los muchachos, ella no trabaja. Kimberly, has mencionado la importancia. Has mencionado la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno. Sí. ¿Qué medidas tú propones para fortalecer estos aspectos? Bueno, comenzando por hacer el rol que nos corresponde a cada uno. República Dominicana tiene una cantidad de leyes enormes
que a veces necesitan una modificación o actualización, pero en la mayoría funcionan muy bien. Lo que pasa es que no se cumplen con las leyes. Yo propongo que cumplamos con esas leyes, que fiscalicemos. Por eso, como diputada, estoy fiscalizando a mi gobierno, que eso no se había visto. No, esa es primera vez. Sí. Un Cuando gobierno... cuando yo lo vi, yo dije, bueno, las primas le van a entrar. Sí. Primera vez, ¿verdad? Y recibí unas cuantas llamadas, pero debo confesar que también he recibido el apoyo de los líderes de mi partido, que evidentemente con el compromiso que esto no se convierta en un circo, que yo más que nadie debe evitar dañar la moral de uno de mis compañeros de partido. Yo propongo eso, que cumplamos con las leyes y que además de eso, pues se ponga gente en las posiciones que tenga vocación de servicio, porque si tú te fijas, los que se equivocan, es difícil que sean gente que se hayan medido en elecciones, que hayan competido, que sean políticos de carrera, que sean gente que tengan compromiso social, compromiso con el pueblo. Estar preparado no te hace que tus intenciones sean las mejores. Por eso las leyes casi no te exigen para ser alcalde que tú seas profesional, para ser diputado que sea profesional. Te exigen que tenga la edad y que no tenga antecedentes penales, porque tú puedes contratar un equipo que te dé la asistencia técnica y la preparación para tú resolver los problemas. Ahora, lo que tú no puedes contratar es la integridad, lo que tú no puedes contratar es un sistema de valores, lo que tú no puedes contratar es el compromiso, la solidaridad. Eso no se puede contratar. Kimberly, para que me respondas lo que se quedó en la mitad, que es la etapa en que se encuentra la ley de cuidados, quienes conforman también esta comisión. Sabemos de antemano que tú tienes 2 votos, que tú eres 2 votos. Ah, no, ya hizo la firma la ley. El de también, Jason el está voto seguro. proponente. Claro. Sí. Claro. Tú sabes que ahora Pacheco, el presidente Alfredo Pacheco, que es un tremendo legislador y un gran líder, tiene un liderazgo que yo he quedado sorprendida, pues ha diseñado un mecanismo más rápido para que las leyes salgan de las comisiones más rápido. Tú sabes que en la Cámara hay 54 comisiones permanentes, la gente no lo sabe, la gente ve los diputados nada más en el hemiciclo, pero cuando tú introduces un proyecto de ley, se sube al hemiciclo y ahí se manda a una comisión permanente que lo estudia el tema y rinde un informe. Entonces, ahora mismo el proyecto estaba en una comisión, lo subieron hoy al hemiciclo, para ser evaluado, para ser votado. Si se vota ahí, luego va al Congreso Nacional. Si luego del debate no se vota porque hay otras consideraciones que otros diputados que no están en la comisión pues quieran hacer al proyecto, se manda de nuevo a comisión, se reintegran y se hacen todos los ajustes, luego se sube al hemiciclo de nuevo y luego va al Senado. Por eso es importante hacer alianzas estratégicas. O sea, no es solamente someter proyectos de ley. Yo ahora mismo hemos sometido entre Jason y yo 4 proyectos de ley y como 7 resoluciones. Pero es también hacer alianzas importantes con otros legisladores para que esos proyectos de ley al final se conviertan en leyes. Como tenemos ahora, que te comenté, un proyecto que se llama Déjala Ir, que trata de darle forma a lo que yo creo que debe ser una política nacional para erradicar los feminicidios de aquí al 2035. Wow. Son alrededor de una modificación a 13 leyes y la creación a 6 leyes más que hace falta. O sea, es una reforma integral y ambiciosa, aprovechando la inmensa mayoría de mujeres que hay, como nunca. Por primera vez en la historia democrática de la República Dominicana, 71 mujeres. Tenemos 71 legisladoras, entonces nosotros estamos tratando de hacer una reforma integral que integre a todas esas mujeres, pero que la impulsen los hombres, porque no podemos llegar a ese hombre de a pie, que es el que comete el feminicidio, a esa mujer de a pie, que es la víctima de feminicidio, no nosotras hablando desde nuestras posiciones de privilegio, si no diseñamos una campaña en la que nos involucremos todos. No es solamente reformar estas leyes y crear las que faltan, también es que esos hombres de a pie vean a los diputados diciéndole, mira, déjala ir. Si ella ya no quiere estar más contigo, déjala ir. Si ya ella decidió hacer su vida, déjala ir. O sea, es darle humanidad, devolverle esa humanidad a las mujeres que la cosificación nos ha quitado. O sea, en uno de los proyectos de ley está modificar la ley de educación para integrar la educación emocional y la resolución de conflictos. Vital. ¿Okay? Eso es para una generación que va a crecer en 15 o 17 años, pero para esa generación que está ahora mismo, que no recibe asistencia psicológica, que no tiene herramientas emocionales para poder resolver conflictos, solamente se resuelve con una campaña nacional que él vea, ese hombre de a pie vea al presidente de la República diciendo, mi pana, si ella se va, olvídate que hay 5 millones más, déjala ir.
O sea, es una forma, ¿verdad?, de sensibilizar a todos los sectores, pero que salga del primer poder del Estado, que es el Congreso Nacional. Producción tiene una hora haciendo señas. A Kimberly hay que traerla para otro Una programa. vez porque está, hay Kimberly, demasiado bravo. tema. Wow. Finalmente, Kimberly, no podemos dejarte ir sin que nos Gracias des tu a ustedes. opinión en relación al tema que se encuentra en la palestra. De hecho, fue todo lo que se habló ayer en la semanal en relación a las manifestaciones en Friusa que se dieron durante el fin de semana, en las anunciadas que vienen próximamente. ¿Qué piensas tú de esta situación y sobre el propósito principal y original de estas manifestaciones? Mira, yo siempre he dicho que tenemos que tener cuidado con la monetización del odio. Felicité a los organizadores de la marcha porque pese a que uno pensaba que por su forma de vestir, uno dijo, bueno, esto ya es un extremismo, pero vimos que hicieron una ruta, la respetaron, se devolvieron de la ruta que hicieron, pero hubieron gente que evidentemente fueron allí a hacer otras cosas, que tenían otras agendas, y otros que quizás solamente lo movió el odio, que lo mueve el odio. Entonces, hay una línea muy fina entre patriotismo, nacionalismo y otras cosas que nosotros los dominicanos la hemos vivido en el exterior. Yo creo que nosotros debemos defender nuestra soberanía, que Amnistía Internacional siempre nos ataca injustamente, negándose a ver la solidaridad que nosotros los dominicanos hemos tenido con ese pueblo haitiano, que hemos sido el único país en el mundo que el 7% de su presupuesto de salud se lo dedica a esa nación, que somos el único país en el mundo que el 5% de su presupuesto de educación también se lo dedica a la migración haitiana, que recibimos ilegales indocumentados. En ningún país del mundo tú vas a ver una gente que no tenga ni una cédula ni un pasaporte y que lo va a recibir y que le den derechos humanos. O sea, los dominicanos somos un pueblo solidario, somos un pueblo amable, somos un pueblo acogedor, pero también hay quienes les encanta pescar en río revuelto. Yo creo que tenemos que hacerlo con cuidado. Yo propuse que en vez de marchar al Palacio Nacional, vamos a marchar a la ONU. Vamos a marchar a la ONU porque esa misión internacional que han matado ya 7,000 haitianos en Haití. ¿Y qué ha hecho la ONU? Nada. Pero cada vez que quieren sacar un informe por Amnistía Internacional le echan la culpa a República Dominicana, que es un país en vía de desarrollo. Yo he descrito esa situación como que pongan a un cojo a cargar un paralítico. ¿Y quién le ha dicho a usted que nosotros podemos cargar con esa situación del pueblo haitiano? Por más que queramos, no podemos hacerlo. Y lo estamos haciendo. Entonces, es tener cuidado, responsabilidad con estos micrófonos, porque con también las carencias que tenemos como nosotros como nación, como dominicanos, no es fácil tú levantarte, quizás ver que no te da el dinero para comprar la comida, enfrentar ciertas situaciones y después que alguien te esté diciendo en la radio que la culpa de todo eso la tienen los haitianos y que vamos a enfrentarlo. O sea, enfrentar la miseria con más miseria nunca sale nada positivo. Exacto. Yo creo que hay que creer en el Estado, para eso tenemos un Estado, para eso tenemos políticas públicas, presionemos al Estado, yo creo en la marcha, yo creo en las manifestaciones, pero pacíficas, porque de lo contrario nos estaremos haciendo daño a nosotros mismos como país. En orden y en paz, como dijo el presidente de la República. Y cuidar siempre, no afilar cuchillo para nuestras gargantas. Así porque es. Friusa se encuentra en uno de los poros turísticos más importantes de la República Dominicana. Un espacio que está en los ojos internacionales a propósito de lo acontecido recientemente con una turista que nos colocó en la opinión pública internacional. Es uno de los rubros más importantes en el sector económico de la República Dominicana y eso es lo que nosotros tenemos que defender. Un aplauso para Kimberly. ¡Ay, gracias! Y tiene que venir Jason ahora, porque ellos querían venir los dos juntos. Yo le dije, no. Esos dos pejes tan gordos no pueden venir juntos. Eso no es un tiro que se puede tirar así juntos, eso es por separado. Kimberly, gracias a ustedes de verdad mujer por que entrar. nos representa. Gracias. Estamos por a la venir. orden. Gracias, Kimberly. Alto en jugada, pero no te vayas de la partida. En breve, regresamos con Juego de Damas.